Ok, ahora sí. Muy bien. Si alguien, por favor, me puede leer el último párrafo. Amén. Pastor, Gracias. el problema del método alegórico de interpretación es que trata de encontrar una interpretación alegórica para cada pasaje de la Escritura, independientemente de si se pretende o no que se entienda de ese modo. Los intérpretes que alegorizan pueden ser muy creativos, sin ningún control basado en el propio texto. Resulta fácil leer las propias creencias de la alegoría y pensar que tienen apoyo bíblico. Así es. Gracias, hermano José. Eh, el defecto del método alegórico es que da pie a muchas interpretaciones muy personales y que finalmente pueden llevarnos a un error. La alegoría, ¿cierto?, es parte del género literario. ¿Sí? No, no le quitamos mérito a eso. Es más, el alegórico tiene mucho simbolismo, muchas figuras literarias que pueden entregarnos una enseñanza a través de cierta figura y podemos hablar quizás de la literatura propiamente tal, de las novelas. Por ejemplo, hay un libro muy antiguo, no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer, que se llama El Peregrino, ¿no? Pues se me fue el nombre, era El Sendero o algo así del Peregrino. No sé si alguien lo ha leído o sabe de El algo. camino del peregrino. ¿Perdón? El camino del peregrino. Sí, algo así, El Camino o El Sendero del Eh, Peregrino. El Que es progreso. el El progreso, Progreso progreso, del ahí Peregrino. está, bien. Gracias, El gracias. progreso. Ah, lo leyó, lo leyó. ¿Ves? Sí, este es una suerte de historia, relato, pero que tiene mucha alegoría, mucho simbolismo. Y ese es un ejemplo de llevar a la literatura enseñanzas enseñanzas y principios cristianos. O sea, leer El Progreso del Peregrino es entender un poco el proceso de crecimiento del creyente. ¿Sí? Y ahí salen personajes y simbolismo también que nos ayuda a entender eso. También hay otro autor más contemporáneo que es C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. ¿Han visto la película, por ejemplo? ¿Sabe a qué me refiero con las Crónicas de Narnia? Son cuentos de un escritor inglés que es muy linda su historia porque él era incrédulo, era ateo, o se declaraba ateo, hasta que llegó un momento en que se encontró con Dios y volcó todo su trasfondo, porque él era escritor, era profesor de literatura en Inglaterra, plasmó toda su fe a escribir cuentos para niños durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y con eso, obviamente, como no había televisor y ninguna otras cosas que tienen hoy los chicos, la literatura era en sí lo que más se usaba para poder influir en los niños a través de algunas enseñanzas. Y él escribió las Crónicas de Narnia, que justamente habla de Jesucristo. Y el personaje principal es, si alguien lo sabe, un león, que está asociado a Jesucristo. Y así podemos ver también muchas figuras, y ahí tenemos otro ejemplo de alegórico acerca de la enseñanza. Pero aplicar eso en la escritura, ya la cosa difiere totalmente. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Sacamos interpretaciones antojadizas y la imaginación entra a jugar mucho aquí y podemos crear figuras o personajes que realmente no lo son. Por ejemplo, por ahí leyendo información sobre el curso, se cuenta de una interpretación alegórica acerca eh, del buen samaritano, ¿sí? Y de cómo vemos ahí a Cristo, ¿cierto?, salvando al mundo a través de este hombre que había sido asaltado, ¿no? Eh, Cosa que no condice con la misma interpretación que Jesús dio frente a eso. Si Jesús usó esta figura, él mismo se encargó de no dar pie a que existieran más interpretaciones.
¿sí? O sea, tenemos que darnos cuenta que no podemos usar la alegoría como un método para explicar o entender la escritura, ¿sí? Y eso pasa también mucho y que es un tema muy profundo, la misma interpretación del Apocalipsis, ¿sí? De ahí se han llegado a tener distintas corrientes de interpretación, ¿sí? Y hablamos del premilenialismo, del postmilenialismo, del amilenialismo, y eso precisamente tiene que ver con la interpretación que se le ha dado al Apocalipsis. ¿Cuál de todas es correcta? La verdad que aquí más que decir quién es más apegada a esto o lo otro, nosotros entendemos que lo único cierto de todas las interpretaciones escatológicas es que Cristo viene. ¿Cómo, cuándo, qué evento ocurre primero, qué ocurre después y cómo termina todo eso? En realidad da para muchas interpretaciones. Algunas quizás un poco más complejas que otras en realidad, pero nosotros inclusive como iglesia del Nazareno no tenemos una postura definida frente a la escatología, ¿sí? Así que dentro de los nazarenos pueden haber distintas ideas respecto a eso. ¿Y por qué no nos quedamos con una interpretación definida? Porque entendemos también que no hay claridad sobre la señal, el significado de muchas figuras que aparecen ahí. Y por lo mismo, entonces, no podemos llegar a una conclusión definitiva frente a eso. ¿Sí? Esto como un ejemplo de lo que puede pasar con el uso del método alegórico. ¿Sí? No ha sido eh, positivo aquello, pero se implementó, sigue por ahí presente, pero lamentablemente ha llevado también algunas malas interpretaciones. ¿Sí? Siguiendo un poco con esta línea histórica de la hermenéutica, llega después un tiempo en que se hace poco y nada acerca de buscar métodos de interpretación. Ocurre entonces un periodo donde no hay muchas novedades respecto a eso. Algunos por ahí tratan de hacer un esfuerzo, pero sigue siendo literalista o alegórica. Y en estos 19 siglos hay muy poco respecto a alguna búsqueda de una forma fidedigna, ¿cierto?, de poder lograr la interpretación de la escritura, una comprensión un poco más, mucho más acabada, ¿no? Hasta que llegamos al tiempo de la Reforma. Y aquí hay un punto de inflexión, claramente el legado de la Reforma protestante fue justamente en este aspecto, la interpretación que se le da a la escritura. Y ahí se rompe con eh, siglos, ¿cierto?, de tradición, que en muchos casos fue eh, mal usada y llevó a la iglesia a un periodo de decadencia. Pero fue Martín Lutero, que tomándose también del estudio de otros eruditos, ¿no? No todo es crédito para Lutero, sino que Lutero también fue uno más de muchos otros que también estaban queriendo apegarse más a la escritura, porque algo que pasó con la alegoría y esta implementación de la interpretación antojadiza es que la iglesia adoptó una posición un tanto manipuladora en todas estas cosas. Los únicos que tenían autoridad para dar una interpretación eran los clérigos, ¿sí? Bueno, se entendía que ellos tenían un poco más de formación. Resulta que la gran mayoría de la población en un momento dado no estaba del todo cercana a la escritura, no tenía mucho acceso a la educación, algunos no sabían leer inclusive,
y no podían, por supuesto, estudiar desde de la misma Biblia las enseñanzas de Dios. Y la mala interpretación llevó entonces a que en los tiempos de Lutero se implementara lo que fueron la venta de las indulgencias. Equivocadamente decían ellos, tú para poder ir al cielo tienes que pagar, ¿cierto? Un monto de dinero para poder asegurar tu entrada al cielo. Y con eso la iglesia se enfocó más en la riqueza, en el poder económico, en el poder político, y la iglesia se desvió de su misión y, y manipuló la escritura a su antojo para llegar a estos excesos. Pero Martín Lutero, un monje estudioso de la escritura, llegó y a través de ese estudio a ver de que la salvación es por fe. ¿Sí? Lutero mismo establece aquí esta frase que vemos aquí en el segundo párrafo. ¿Alguien, por favor, podría ayudarnos en la lectura? Lo que dice Martín Lutero. Ya dice Martín Lutero. Lutero dice, comillas, debe permitirse a cada palabra permanecer en su significado natural, y eso no debe abandonarse a menos que la fe nos obligue a ello. Es atributo de la Sagrada Escritura interpretarse a sí misma por medio de pasajes y lugares que tienen relación entre sí y que solo pueden entenderse por la regla de la fe. Gracias. Aquí Martín Lutero, dentro de todo su estudio y todo, sus hallazgos y redescubrimiento de la escritura, eh, llega a este momento en que él dice que, que, que el conocer o entender la escritura significa apegarnos a ella y no especular sobre este tema, ¿sí? Sino que, como lo he repetido en otras ocasiones, hablar y decir lo que la Biblia dice, pero lo que no dice la Biblia, yo no soy quien para darle una interpretación que no tiene ese sustento como para decir, ¿cierto? Esto es lo que dice Dios. ¿Sí? Eso es muy importante dentro del estudio mismo de la escritura. Inclusive preguntarnos si estoy llegando a alguna interpretación o alguna conclusión. La pregunta de peso también es preguntarme, ¿y esto está respaldado por el Antiguo Testamento? ¿Hay más evidencias bíblicas que puedan reforzar la idea que yo estoy llegando a tener? Eh, Tenemos que tener ese ejercicio más objetivo frente a la comprensión misma de la escritura. Si no puedo llegar yo y decir, miren, esto dice, ni mucho menos, peor sería tomarnos de lo que otros dicen para yo usarlo y respaldar el texto. Tendría que por lo menos también tratar de entender cómo llegó otra persona a esa conclusión. ¿Sí? Eso porque tenemos que tener cuidado porque, de que lo que se está diciendo realmente tiene ese sustento bíblico para llegar a decir tal cosa, ¿no? Lutero, entonces, aquí vemos ya a través de su protesta ante la iglesia, un esfuerzo, ¿cierto?, de volver a la escritura y de hacer accesible la escritura a todas las personas. O sea, él fue un defensor de que todos tuvieran acceso a la palabra y tuvieran comprensión de ella. ¿Sí? Y ahí la iglesia entonces comenzaría nuevamente a reencontrarse con este hallazgo cierto de la palabra de Dios desde la misma fuente y no única y exclusivamente de aquellos que representaban a la iglesia, la voz de Dios, y que en muchos casos estaban muy equivocados de lo que estaban enseñando. Aquí dice en esta lámina, se observa en sus propios escritos que Lutero defendió una posición que hoy podría llamarse el método gramático histórico. Ya lo vamos a contar también. Lutero, ¿qué dijo? En su prefacio en Isaías, en 1528,
y en otros que establece que él cree que son las verdaderas reglas de la interpretación y insiste en los siguientes puntos. Uno, en la necesidad del conocimiento gramatical. O sea, dice Lutero que para tener una buena comprensión de la escritura yo debo conocer mi idioma. Tengo que entender el uso del idioma que yo, ¿cierto?, utilizo en esto. Entender en todo lo que eso implica, sus leyes gramaticales, el uso de los símbolos, de los signos. Todo esto me va a permitir a tener una mejor comprensión. Si yo no, en ese sentido, estoy un poco débil, hermano, yo les animo a que reforcemos el castellano, el español, y volvamos un poquito a reforzar esa área que puede estar un poquito débil, olvidada, porque por ahí no estamos muy apegados a la lectura y a la escritura, pero como lo he dicho también, es importante, hermanos, que nos volquemos también a entender todo lo que tiene que ver con la comunicación escrita, ¿sí? ¿Qué significa un punto aparte? ¿Qué significa un punto y coma? ¿Qué significan las comillas? ¿Sí? ¿Por qué yo separo en párrafos lo que un autor dice? ¿Eh? Las expresiones que también usan los escritores. También en la Biblia vemos ciertas expresiones que tienen una fuerza, una intención, como lo tienen los escritores contemporáneos en sus libros, en sus novelas. Hay una intención. Bueno, los autores de la Biblia también hacen uso de algunas expresiones que tenían una intención. Otro aspecto importante que dice Lutero es que es importante tomar en consideración las épocas, las circunstancias y las condiciones en que ocurrieron los hechos. También es importante la observación del contexto, algo que hemos dicho, en la necesidad también de la fe e iluminación espiritual. Hermanos, en nuestro conocimiento de la palabra es importante la oración. Es importante pedir a Dios que nos ilumine, que nos ayude a entender lo que Él está diciendo. Eso es muy determinante, hermano. Es muy necesario para nuestro estudio. Otro punto también que dice Lutero es el mantener la proporción de la fe, ¿sí? Tenemos que leer creyendo, tenemos que leer que es Dios quien me está hablando y no simplemente un hombre llamado Pablo o un Isaías que escribió en el Antiguo Testamento, sino que entender allí que es Dios mismo quien está hablando a mi vida, está hablando a la iglesia, está hablando a este mundo. Y el último punto que aparece aquí tiene que ver con la referencia de que la escritura siempre va a tener que estar ahí presente Cristo. Directa o indirectamente, Cristo se hace presente. ¿Sí? Eso es muy potente, hermano. Cristo está presente en el Antiguo Testamento. Se hace referencias de él, se usan figuras que tienen que ver con Cristo. Se habla de lo que va a acontecer más en el futuro. El Mesías, el Salvador. Vemos ahí presente a Cristo. ¿Qué decir de las cartas de Pablo y de las otras cartas que aparecen en el Nuevo Testamento? El tema central es Cristo. Indudablemente es Cristo. Y es algo que debe estar allí presente. Entonces, entendemos que el tema central es Cristo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? Todo bien. Manager Geraldine, por ahí levantó la mano. Pastor, hablando sobre la alegoría, en algún momento nosotros cuando leemos algún texto, podemos llegar a una alegoría, aunque yo veo aquí que usted aconseja, o sea, aconseja que de alguna manera uno sea literal. Y si uno llega realmente a un análisis, debe estar respaldado por el Antiguo Testamento, pero yo puedo llegar a alguna alegoría sin eh, caer de alguna manera en falta, por decirlo así, o en error.
Ya, lo que la alegoría hace es, en resumidas cuentas, hermana, una forma de interpretar de manera personal la escritura. Eso tiene que ver con la alegoría. Más que quizás inventar personajes o crearme yo una historia paralela a lo que dice la Biblia en el sentido de figuras, personajes, lo que tiene que ver con la interpretación es que la alegoría se enfoca en darle alguna interpretación que viene más de mi deducción un tanto más personal, ¿no? Porque por ahí, todos sabemos, todos tenemos cierta base de conocimiento o ciertas referencias sobre algunos temas. No voy a hacer cosas que ese conocimiento que yo tengo determine lo que finalmente tiene que decir la escritura. Y yo fuerzo la escritura para llegar a esa interpretación que a mí, a mi parecer, es la correcta. Eso es alegoría, en otras palabras, en lo práctico, ¿sí? Cuando yo llego a una interpretación personal y no me apego a lo que dice la escritura, ¿sí? Como por ejemplo, el famoso tema o el ejemplo conocido de que las mujeres no pueden predicar porque Pablo lo dijo. Porque Pablo dijo en Corintios, la mujer calla en la congregación. Es literal. Pero ¿cómo yo llego a eso? O sea, lo tomo de una situación muy particular y más encima lo extrapolo a mi tiempo. Y entonces yo digo, no, la mujer no tiene arte ni parte en el ministerio pastoral, de enseñanza, etcétera, etcétera. Pero ese era el pensamiento de Pablo. No, hay evidencia de eso, ¿sí? Porque Pablo no escribió solamente Corinto. Y vemos en otras cartas cómo Pablo tuvo de ayudantes a mujeres, tuvo mujeres líderes, ¿sí? Entonces puedo entender de que Pablo no es que tenía limitada la acción de las mujeres. No, 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 para nada. No podemos llegar a esa conclusión solamente tomándome de lo que dice Corintio. Tendría que estudiar el resto de las cartas y ver qué dice Pablo respecto a otras situaciones. Y ahí uno llega a la conclusión de que en definitiva Pablo no tenía restricción sobre el ministerio de la mujer. No sé si va entendiendo el manager el. ¿Sí? ¿Ok? Luceriana tiene la mano levantada, hermana. Y pastor, quizás pensando un poco en historia, y como antes no se traducía, o sea, no estaba esto escrito de primera, los mensajes eran todos de boca en boca. Entonces yo creo que, no sé si estoy defendiendo una idea, pero me da pienso que a veces no fue de mala fe, a lo mejor. Usted sabe que las personas a veces, para recordar cosas, situaciones, usamos este método de semejanza, de asociación de ideas. Ujú, Entonces, es como un medio parecido a lo de las alegorías, y me suena igual como las parábolas, que hacía como una comparación, como para que las personas retengan más en la memoria lo que se quiere decir, y a lo mejor ahí se iban por otro lado y al final terminaba el mensaje mal dado, digamos. Pero eso, porque influye ese tipo de cosas. exacto. Es como la historia del mensaje. Ah, y terminan a veces, porque va de boca en boca. Bueno, ahora ya han pasado, tenemos, gracias a Dios, la Biblia escrita, como usted dice, y ahora es lo que es más. A lo mejor llega un punto medio en que esto se escribió, pero ahora igual tenemos el hecho de cuando uno busca un texto, y está bien como también lo estamos viendo acá, que uno, no sé si va ya a hablar de un versículo, no tiene que leer el capítulo completo y el anterior y el posterior y ojalá el libro completo Ujú, y tal cual. buscar también las otras versiones que hay, que a veces son más amigables con lo de ahora, pero igual uno si busca así información también encuentra otra percepción que tienen. No sé, yo cuando he hecho estudios veo a veces lo que publican, porque incluso a mí me salen como en el buscador lo que uno, pero me sale así cosas que están en la iglesia de los mormones, como por decir la visión de los mormones,
la visión de los adventistas, no sé, la visión de los católicos, ¿sabes? Yo leo todo eso un poco Eso es. sobre un tema o sobre una historia, un relato bíblico. Igual, como usted dice, bueno, al final hay que volver bien a la base, que es las escrituras son esencial, y el Espíritu Santo, que es finalmente quien a uno lo guía a la comprensión de la palabra. Yes. Sí, sí, es un trabajo de largo alcance lo que estamos haciendo, hermano. No pretendamos que con una lectura que podamos hacer de la Biblia una sola vez es suficiente, ¿no? Esto es un proceso largo de aprender, de asimilar, de asociar. Mucho de lo que hemos aprendido, que en un principio a lo mejor fue tan concreto, ¿no? Eh, Muchas de las cosas que yo he aprendido de la escritura, o yo sé de la escritura, lo aprendí cuando niño, ¿sí? Yo de muy pequeño fui a la iglesia y mucho de las enseñanzas de la Biblia lo aprendí siendo niño, siendo un adolescente. Ahí se formó una base de personajes y todo lo demás, y que me han ayudado indudablemente para ir entendiendo y conociendo aspectos como el contexto, asociar, por ejemplo, los eventos del antiguo con el nuevo, pero eso ha requerido tiempo, ha requerido el estar ahí permanentemente involucrado con la escritura, directa o indirectamente. Por eso que le digo, hermano, que esto no es una cosa de la noche a la mañana y requiere un esfuerzo que obviamente, imagínense, eh, va a requerir muchas lecturas, mucho repaso, mucho entender, investigar para llegar a comprender muchas cosas. Entonces, no nos compliquemos, hermano, no nos defraudemos o no nos temoricemos, sí, pero yo no sé, yo sé tan poco, porque en realidad todos partimos de algo. Quizás la ventaja de algunos es que desde a temprana edad hemos ido aprendiendo, hemos ido asociando y hemos ido relacionando, pero es algo que requiere intencionalidad y de que una iglesia también esté educando, porque hay algo que me preocupa, hermano, es que la escuela dominical, por ejemplo, ha perdido fuerza en este tiempo. No todas las iglesias tienen escuela dominical, no todas las iglesias tienen estudios bíblicos. Y en realidad eso preocupa porque estamos teniendo una generación que desconoce mucho de la escritura. Hay mucho analfabetismo bíblico, por decirlo de una manera. Y, y eso debe ser un asunto que nos debe de otra manera preocupar o interesar. Y el trabajo que hace la escuela dominical es muy valioso porque desde aún de los más pequeñitos se les va inculcando la fe, obviamente al grado que ellos comprenden, pero eso les va a servir mucho para más adelante, ¿sí? Eso es vital. Es importante, hermano, ¿sí? El tener que estar ahí en ese ejercicio permanente de asociar, de relacionar, de repasar. Esto nunca acaba, nunca va a acabar, hermano. Y lo vemos claramente en el pueblo hebreo, como ellos siempre estuvieron ahí con la tarea de inculcar a su gente todo esto que tiene que ver con la fe, ¿sí? Algo que no se me no quiero dejar pasar y que nuestra hermana aquí nos mencionó, y tiene que ver con algo que hoy se está usando mucho en la predicación, que es la narrativa, ¿sí? Normalmente se habla de la predicación expositiva, de que es una predicación que punto por punto está ahí reforzado por la escritura. Y la narrativa hoy se está usando porque es algo que frente a una exposición de un tema resulta un poquito más llamativo, ¿no? Contar una historia, contar un relato. A la gente le gusta escuchar muchas historias o experiencias o anécdotas. Pero si en un momento dado vamos a usar eso, ya sea para una introducción o para abordar un tema, eso no quiere decir de que yo puedo obviar el estudio exegético de la palabra. Es más, figúrense ustedes, lo que estuvimos hablando de las crónicas de Narnia y cómo este escritor plasmó la fe en un cuento, eso significó que él tuvo que entender y aprender la escritura y conocer del tema para poder llegar a crear esta historia. No sé si me explico bien.
Eso es muy importante. Hoy se transmiten también algunos mensajes a través del cine, a través de los videos, a través de documentales, a través de imágenes, pero inclusive para llegar a establecer eso se requiere conocimiento de la escritura. Es decir, que, vuelvo a insistir, el que usted aprenda la escritura puede ser muy útil para poder aplicarlo en la enseñanza, en la vida cotidiana, haciendo uso de ejemplos inclusive que usted puede asociar una vez que comprende cuál es el significado de algún tema en especial. ¿Sí? Siguiendo con el tema, hablamos de Martín Lutero y aquí también aparece otro personaje también conocidísimo, ¿cierto?, de la historia de la Iglesia protestante y es Juan Calvino, otro erudito que también hizo sus comentarios respecto al estudio mismo de la Escritura. Dice aquí en el primer párrafo que Calvino declara su propia posición respecto a lo que es el estudio mismo de la Escritura. Dice, entre comillas, sepamos pues que el verdadero significado de la Escritura es el significado natural y obvio y vamos a adoptarlo y a sostenerlo resueltamente. Dice en su comentario a los romanos, la primera tarea de un intérprete es la de permitir que el autor diga lo que quiere decir en vez de atribuir lo que nosotros pensamos que debió haber dicho. Cuando hablamos del autor, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, que la primera tarea de un intérprete, en este caso nosotros, es la de permitir que el autor, permitir que Dios diga lo que quiere decir en vez de nosotros atribuir lo que quiso decir. Y ahí hay mucha diferencia. Tenemos que apegarnos a lo que Dios quiso decir la Escritura. ¿Qué más nos dice aquí Calvino? Él afirmó y llevó a cabo el sólido principio hermenéutico de que los autores bíblicos, como todos los escritores sensibles, desearon comunicar a sus lectores un pensamiento definido en palabras que pudieran entender. Un pasaje puede tener sentido literal o figurado, eso es verdad. O sea, ¿hay sentido figurado en la escritura? Sí, pero no puede tener dos sentidos a la vez. La palabra de Dios es inagotable y aplicable a todos los tiempos, pero hay una diferencia entre la explicación y la aplicación. Y la aplicación debe ser consecuente con la explicación. Lo que yo voy a decir, o lo que yo quiero que finalmente se llegue a concretar en nuestras vidas, porque acuérdense que la diferencia entre un predicador y un maestro es que finalmente el predicador lo que hace es apelar a la acción, el aplicar las enseñanzas. Bueno, eso que el predicador quiere incidir en el oyente y que espera pueda aplicarlo en su vida, viene de una buena interpretación de la escritura. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Por eso aprendíamos en este curso, pastor, que la hermenéutica es una ciencia, porque tiene observación, tiene interpretación y aplicación, ¿cierto? Exactamente. Y es un arte porque requiere práctica y hay algunos que tienen mejor práctica que otros, lo hacen de mejor manera, que no significa que el que está aprendiendo algún día lo va a hacer también de una manera excelente. Ujú. Tal cual. Requiere experiencia, requiere ese ejercicio permanente. Sí, hermano Víctor, tal cual. Eso es así. ¿Qué pasó después de la reforma, ¿no? Y de todo ese momento? Eh, Dice aquí que fue notable el surgimiento de hombres que siguieron muy de cerca los pasos de sus fundadores, ¿cierto? De los que ya mencionamos. Pero si hay algo que se fue eh, aferrando con mayor fuerza, fue el método gramático histórico de la interpretación, o conocido también como el método histórico gramatical, ¿sí? Al final es lo mismo, cambia el orden, pero ¿qué es lo que se ha acentuado y es lo que hoy se aplica o se usa con mayor fuerza?
¿sí? Ya vamos a tener el momento para hablar de esto, pero lo que vemos aquí entonces, de que esto es lo que fue quedando por considerar este método, el histórico gramatical, otros aspectos que nos van a ayudar a nosotros a una mejor interpretación. No solamente nos quedamos con la palabra dicha, con lo literal, sino que también vemos otros aspectos para que nos ayuden a entender por qué dijo lo que dijo, ¿cierto? Y por qué usó tales palabras. Y todo eso tiene una intencionalidad de parte del autor. Si Pablo escribió y utilizó tales ejemplos o tales expresiones, es porque él quería llegar a un público definido, específico. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pablo le escribió a los Corintios, Pablo le escribió a Timoteo, Pablo le escribió a Tito, Lucas le escribió a Teófilo. No me escribió a mí directamente, en concreto. Por eso que yo tengo que hacer el esfuerzo de entender tanto a quien envía el mensaje como a quien lo recibe. Para yo entender la intencionalidad del autor y saber a qué apuntaba todo esto y por qué decía tales cosas. ¿Sí? Y el método histórico-gramatical, en ese sentido, es de mucha ayuda. Eh, Vamos a entrar ahora a lo que tiene que ver con los principios de interpretación bíblica. ¿Sí? Hay 10 principios que vamos a compartir y que nos va a ayudar también a tomar en cuenta en nuestro estudio de las Escrituras. ¿Sí? Esto es importante que lo asimilemos, que lo entendamos, porque esto en la práctica es lo que hacemos. ¿Sí? Esto es lo que hacemos, quizás no en estricto rigor con el orden que aparece aquí, eh, pero es lo que hacemos en lo concreto cuando estudiamos la Escritura. ¿Y cuál es el primer principio para entender la Escritura? Dice aquí el principio del contexto histórico. ¿Qué entendemos por eso? El comprender el trasfondo histórico, social, político y cultural del pasaje que estamos estudiando. ¿Sí? Eso es muy importante. No puedo sacar una interpretación tomado así del aire sin medir o dimensionar el contexto en que se desarrolló esta escritura o por qué razón se escribió. Y aquí tenemos un ejemplo y es la parábola del buen samaritano, que ahí está en Lucas 10, 25 al 37. ¿Qué vemos aquí? Para poder llegar a entender, esto lo usamos de ejemplo en la primera clase, si no mal recuerdo, para entender el sentido de esta parábola que fue dicha por Jesús, que se lo dijo a los religiosos, era necesario entender, por ejemplo, quién era el samaritano. Y cuando estudiamos el contexto histórico y saber que los samaritanos para el resto de los judíos eran personas poco gratas para ellos, y que vemos en este caso los religiosos, mirando en desmedro, en menos a los samaritanos, Jesús cuando usa esta parábola, hablando de un buen samaritano, de un samaritano solidario, caritativo, como un buen hijo de Dios, para ellos fue irrisorio, ¿no? Porque ellos asociaban al samaritano como alguien lejos de Dios, alguien que no podía estar haciendo lo bueno. Pero cuando Jesús les habla de este buen samaritano, lo que estaba haciendo Jesús era eh, ironizar un tanto con ellos, ¿cierto? Y de la importancia, ¿cierto?, del amor, que es lo esencial de todo. Y que ese amor también está para todos, aún para los que nosotros pensamos que son personas que por ahí no se merecen el amor de Dios,
o no se merecen conocer a Dios. Porque los fariseos eso estaban haciendo. Estaban discriminando a los samaritanos. Estaban dejándolos afuera del plan de Dios. Siendo del pueblo de Dios, los estaban dejando afuera. Pero Jesús dio señales clarísimas acerca de que Él también estaba para los samaritanos. Un ejemplo es lo que vemos aquí en esta parábola. Pero ¿qué otra señal dio Jesús en favor de los samaritanos? Cuando, eh, bueno, los judíos cuando venían de la provincia de Galilea, ¿verdad? Hacia Judea, cruzaban el Jordán y nunca pasaban por Samaria. Y viceversa, cuando salían de la provincia de Judea hacia Galilea, también cruzaban el Jordán y llegaban a la provincia de Galilea. Una señal potente que dio él fue ir a Samaria a evangelizar. Nosotros encontramos una historia maravillosa en Juan 4 de la mujer samaritana, ¿verdad? Donde Ajá. él explica y claramente se da a conocer a esta mujer. Y cuando los discípulos volvieron, primero se admiraron, ¿verdad? De que estaba hablando con una mujer y segundo, de que era samaritana. Pero la historia termina maravillosamente. Después ellos entrando y esta mujer anunciando al pueblo que había estado con el Mesías. Eso lo puedo comentar, pastor. Tal cual, tal cual. Gracias, pastor. Vana Paula. Bueno, me acuerdo también de cuando Jesús sanó a 10 leprosos y solo un samaritano volvió a darle las gracias. Eso Ujú. también em, es maravilloso porque él dijo, no sané a 10 y volvió solo uno. Entonces también como que lo recalca y que era un samaritano. Eso basta. Tal cual. Vemos aquí cómo Dios, o sea, Jesús, más bien dicho, eh, por un lado rompe con la interpretación, ¿cierto? Y la idea que estaba muy asentada en ellos de que los samaritanos no tenían el perdón de Dios, ni mucho menos la benevolencia de Dios, al punto de hacerlo personas transformadas y buenas. Como bien dijo el pastor Víctor, el hecho de haber pasado por Samaria cuando iba con sus discípulos y haberse quedado conversando con una mujer es una señal potente para la samaritana como también para los discípulos que se extrañaron, ¿no? Esa escena donde Jesús hablando con una mujer samaritana. Eh, Vemos ahí cómo, entendiendo el contexto, esta historia cobra fuerza, cobra sentido y profundidad al ver que Dios ama a los despreciados, que en algunos casos la misma iglesia menosprecia, ¿sí? Eh, Aquí entonces vemos este primer principio, el principio del contexto hermenéutico, ¿sí? ¿Todo bien? Vamos al segundo principio, el principio del contexto literario. Dice aquí que un versículo o pasaje debe interpretarse dentro de su contexto inmediato, es decir, versículos previos y versículos posteriores. Aquí una vez más se refuerza la idea de que usted no puede tomar una porción de la escritura sin haber visto lo que había a su alrededor. Es muy importante seguirle el sentido al contexto. Vemos mucho sobre los evangelios. En algunos casos hay escenas de los evangelios que están muy asociados a lo que vino de antes, ¿sí? Y que nosotros tenemos que visualizar. Por ejemplo, me vino a la memoria el caso del sermón del monte, ¿sí? ¿Eso dónde está? En Mateos. Mateos capítulo 5, ¿no es así? Donde habla de las bienaventuranzas. Podríamos ingenuamente pensar de que eso fue todo lo que dijo Jesús en el sermón del monte, las bienaventuranzas.
Pero si usted hace una lectura detenida del capítulo 5 en adelante, se va a dar cuenta de que el Sermón de los Montes no es solamente los primeros 12 versículos de Mateo 5, sino que aborda hasta el capítulo 7 de Mateo. Fíjense usted, es decir, que los versículos entre medio 6 y 7 están relacionados entre sí. Es un mismo evento, es un mismo acontecimiento, donde Jesús toma diversas temáticas. Tenemos que también, en su momento, cuando estudiamos el sermón, considerar todo el discurso que dijo Jesús, que va desde el 5 al 7. Y de esa manera, nosotros vamos a entender qué es lo que Jesús quiso decir. Aquí hay un ejemplo en el punto 2, ¿cierto?, del principio de contexto literario, y es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto que por ahí suele ser más tomado porque es como mi texto de batalla, ¿no? Cuando estoy mal, ¡pum! Me arengo yo mismo y me digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuál es el contexto que tratamos de asociar? Los tiempos difíciles. ¿Pero tiene que ver solamente con eso? No. Si analizamos la carta de Pablo a los Filipenses, ¿qué podríamos decir de esta carta? Bueno, Pablo la escribió. ¿A quién? A la iglesia de Filipos Filipo. ¿Y qué era la iglesia de Filipo para Pablo? era una iglesia que se portaba bien, le alegraba a Pablo. Ya, sí, era una iglesia que quería mucho al apóstol. Así es. Fue la iglesia que lo recibió cuando él pasó a Europa. Y ahí estuvo un tiempo donde lo acogieron muy bien y ese cariño se mantuvo hasta el final. Siempre estuvo ahí el cariño de los filipenses. Eran muy, muy generosos con Pablo porque Pablo en el resto de su ministerio siempre estuvo presente la presencia de los filipenses. No físicamente, pero a través de qué manera se manifestaban los filipenses a Pablo. Las ofrendas. Exactamente, las ofrendas. Había una comunicación ahí a través de las cartas y este es un ejemplo de ella. Y Pablo cuando escribe a los filipenses, en qué circunstancia lo escribe? Estando preso en Estando Roma. preso. Figúrense ustedes que la carta de Filipenses, si tuviéramos que resumirla o tratar de explicar Filipenses en una sola palabra, ¿sabe lo que dice un comentarista? Tendría que ser la palabra gozo. Gozo. Porque en el esquema que tiene esta carta, vemos cómo Pablo habla del gozo en medio de la adversidad, pero también habla del gozo en medio de la abundancia. Habla del gozo en medio del servicio. Es decir, que para él el gozo es parte y la esencia misma del creyente. No tengo que estar contento solamente cuando las cosas van bien. Y Pablo hace uso, él mismo se saca como ejemplo de lo que se puede llegar o sea, aplicar la fe o el gozo en este caso. No solamente para entender de que está para levantar el ánimo cuando están las cosas mal, sino que gozo cuando sirvo, gozo cuando las cosas están bien. Y Pablo trata entonces de decirle a los filipenses, el gozo está siempre. No Por se... eso, pastor, también, disculpe, también dice ahí en Filipenses, ¿cierto? Ese versículo, regocijaos en el Señor. Así es. Siempre, lo vuelvo a decir, regocijaos en el Señor. No, Sí, no sé en qué capítulo está, pero dice. sí. Parece que el 4 igual. Lo voy a buscar. Sí, Filipenses es una carta muy linda porque también habla de, bueno, del servicio y saca como ejemplo a Jesús, ¿sí?
y cómo Jesús, siendo Dios, ¿cierto? Se hizo siervo. Y ahí es donde habla del gozo del servicio, aunque eso signifique cierto desmedro a mi persona. Porque ¿de qué manera queremos servir a Dios? Servimos a Dios en muchos casos conforme a nuestra comodidad, a mi conveniencia, a lo que yo creo que puedo hacer. Pero Dios en más de una oportunidad nos puede pedir servir en cosas que yo por ahí todavía pienso que esto no es mi tema. O porque es de un rol o una actividad inferior, porque no está dentro de mis, por decirlo así, perfil de servidor, ¿no? Pero Jesús es un ejemplo claro de humildad y de servicio. Y ahí es donde habla acerca de esa humildad de Jesús, ¿no? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y finalmente se hizo siervo, ¿sí? Ese es el referente de paz. Ese es el referente del apóstol y debe serlo también para nosotros. Es decir, ¿cómo aprendemos nosotros de este hombre que estando en la cárcel aprende de Jesús y él dice, quiero ser como Jesús? Esa es mi meta, ese es mi objetivo, ¿sí? Y todo esto lo vamos entendiendo analizando la carta en sí. Eso le va a dar fuerza a mi comprensión de los textos que estoy leyendo. Vamos al tercer punto, el principio gramatical. ¿Qué decimos aquí con respecto al principio gramatical? Es el principio donde nosotros tenemos que tomar en cuenta el lenguaje mismo y el uso de las palabras para entender lo que aquí se dice. Hay palabras que tienen más de un significado en la escritura. Hermana Constanza, No, pastor, que me quedé pensando con lo que del texto de Filipenses, eh, ¿sí? como que no tenía nada que ver con lo de ahora, pero que me traía mucho recuerdo que a muchas personas cada vez que mencionaban ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cuando pasaban una situación en negativo. Ujú. No sé, me fue mal en el trabajo, pero ya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora estaba leyendo desde el versículo 1 y Ah, como que en realidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo mencionaba todo como en forma de gratitud. sí, Entonces, en ningún momento él mencionó como algo triste, porque de hecho menciona de que no se trata de que hayas pasado alguna necesidad, sino de que siempre estar alegre. Entonces, de verdad como que primera vez que me impacta este versículo, lo he escuchado miles de veces, pero el leerlo fue como, no, pues si cuando lo vuelva, cuando yo lo quiera decir es por una forma de gratitud hacia Dios. Ese era mi comentario. no, bien, Constanza, gracias, porque bien, fíjate que te diste cuenta viendo el contexto, viendo los versículos anteriores. Eso te dio más luz y mayor comprensión. Y es así como vamos entendiendo eh, el sentir del escritor, del autor. ¿Sí? No viene de una cosa eh, que yo puedo asociar inmediatamente con que, todo lo puedo en Cristo, porque Pablo la estaba ahí pasando re mal, cuando en realidad en su sentir lo dice que es en todo tiempo. O sea, Dios me fortalece en las buenas, en las malas, en todo tiempo. Todo, la fortaleza, la fuerza viene de Él. Todo proviene de Él y a Él sea la gloria. ¿Sí? Aún mis triunfos, aún mis logros personales, a Dios sea la gloria. Ahí vemos cómo justamente el contexto nos ayuda mucho. ¿Sí? Gracias, Constanza, por hacer el comentario y eso refuerza lo que acabamos de decir. Y con respecto al principio gramatical, lo mismo, hermano. Tenemos que tener cuidado inclusive con las palabras. Por ejemplo, la expresión carne tiene más de un significado dentro de la escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento se habla de carne y puede tener una doble connotación.
¿sí? Tiene una connotación mala, como el hecho de hablar de la carne como la naturaleza caída del ser humano, ¿no? La parte negativa, eso que se enfoca en no hacer lo correcto, ¿sí? Los placeres de la carne, dice, ¿sí? Pero el carne también tiene que ver con, y hay que entenderlo por eso mismo, con ese lado que no se asocia a lo negativo propiamente tal, sino que a la misma naturaleza humana en el sentido de nuestra condición, no de caída, sino que humana. ¿A qué me refiero? Con, con el hecho que soy una persona limitada, con necesidades, y que apunta a ese lado, a esas necesidades propias del ser humano, el tener necesidad de comer, de alimentarse, las emociones y todo lo demás, que no son negativas, sino que hablan de mi naturaleza humana. ¿Sí? Y tenemos que entenderla en su justa dimensión cuando hablamos o cuando leemos y vemos por ahí a Pablo hablando acerca de la carne. ¿Sí? Hay un texto muy conocido que es Salmo 23:1. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué nos dice ese texto? Eh, bueno, casi siempre las personas cuando lo leemos decimos que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Que como que todo lo voy a tener eh, con Él, que no me va a faltar nada. O uno puede pensar, pastor, bueno, este salmo lo escribió el rey David y recordarle que él fue un pastor de ovejas. eh, entonces él entendía perfectamente lo que era ser un pastor y él, estoy parafraseando un poco de su historia, él peleó con osos, con leones y fue capaz de dar su vida por las ovejas, entonces podía entender profundamente al decir el Señor es mi pastor, porque él tenía la experiencia y ahora veía a su Dios, ¿verdad? Como su pastor que era también capaz de proveer, de dar todo lo que él necesitaba, como él lo proveía también a su rebaño cuando su padre Isaí lo enviaba a cuidarlo. Eso es una interpretación que uno le puede dar también así, simple. Muy bien, gracias, Víctor. Tengo una mano levantada, Constanza. Sí, que también se puede dar alusión de que, como reconociendo al Señor que es nuestro pastor, tengo todo lo que necesito. No le doy como ilusión de que algo me va a faltar, ya sea material o cualquier cosa, sino que es como el Señor es mi pastor, por lo tanto es todo lo que yo necesito, que solamente sea Él. Eso. Tal cual. Ahí es donde vemos realmente cómo una palabra puede ser la gran diferencia. No podemos tomarlo tan literal como decir de que, y puedo yo llegar a la conclusión de que como Dios es mi pastor, nunca me va a faltar nada en la vida. Y en lo práctico es así. Es que a mí nunca me ha faltado nada, nunca he carecido de nada. Eso no es tal. Aquí el salmista va más allá del hecho mismo de una necesidad concreta, sino que, como dice Constanza, está hablando de la plenitud de Dios, eh, lo que Dios hace en mi vida. O sea, ya lo tengo todo. Si Jehová es mi pastor, lo tengo todo. No necesito nada extra en el sentido de que mi vida va a estar a medias y vacía, sino que Jehová, ¿cierto? Y con Él nada, no necesito nada más para que mi vida sea plena, ¿no? Vamos notando ahí cómo la palabra puede hacer la diferencia, ¿sí? Por lo tanto, es importante entender el sentido de las palabras. Hay otro ejemplo, no lo tengo acá, no lo ilustré, que tiene que ver con la palabra amor. Y cuando nos acordamos del encuentro de Jesús con Pedro, después que Jesús se aparece, ¿cierto? Después de la resurrección, y la pregunta que le hace Jesús a Pedro, ¿me amas? Se lo pregunta 3 veces, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas? Si lo leemos en la versión española,
Parece que eso, amar, 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 son lo mismo. Pero cuando uno analiza el griego, se da cuenta que no tiene la misma connotación que nosotros tenemos en el castellano. En el griego hay diferencia. Ya, Jesús apela a un amor que va más allá del sentimiento y de una reacción de amor de alguien que me dio amor. Ahí habla de un amor que sí es conocido dentro de la teología como el amor ágape, que ese amor que viene de Dios y que me permite entonces yo hago esa acción a pesar de alguien, o sea, a alguien, aún sin que esa persona se lo merezca. Se habla de un amor que va más allá de las emociones. Porque si tratáramos de darle quizás una suerte de inversión popular, podríamos decirle, es que Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro era, Jesús, sí, yo te estimo. Y no sé si eso puede hacer la diferencia, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Amar a alguien que estimar a alguien. Un poco eso fue el diálogo que tuvo Jesús con Pedro. Jesús esperaba de Pedro un amor incondicional, pero Pedro por ahí se escabullía diciendo, sí, Señor, en otras palabras, sí, te estimo, sí, te respeto, pero no era una entrega total. Pedro todavía no estaba aún con ese amor profundo, ¿cierto? Hasta que llegaría el Pentecostés y eso iba a ser el cambio, ¿sí? Pero ahí vemos cómo las palabras también le dan peso y connotación diferente según el contexto, ¿no? Estos son algunos principios. Quedamos en el tercero, pero vamos a hacer una pausa ahora, ¿sí? Vamos a darnos un tiempo para el break. Eh, Mire, vamos a volver a las 9:30, ¿sí? 9:30. Y de las 9:30 hasta la media hora que nos quede, vamos a terminar los principios que tengo y después nos vamos al control. Y si logro terminar antes la media hora, lo que tengo que mostrar, comenzamos antes la prueba y terminamos antes. ¿Les parece? Así que vamos a tener el break hasta las Amén. 9:30. ¿Sí, hermano? ¿Tienen Amén, pastor. de acuerdo? ¿O alguien se opone y seguimos? Alguien que diga yo, continuemos todos. No, estoy bromeando. Ya, hermano, a tomar cafecito. La sabiduría pastoral ahí va bien, va bien. Bueno, hermano, 9:30 nos vemos, ¿ya? Amén. Listo. Ahora sí. Bueno, estamos viendo lo que tiene que ver con los principios para una interpretación y, y vamos ahora al cuarto punto. Bueno, quedamos en el 2, ¿no? Y después, En el 3. gramatical, sí, justamente. Ujú. Bueno, hay otro ejemplo, el de Mateo 16-18, cuando habla sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y el ejemplo que hay aquí es que las palabras, ¿cierto?, sobre esta roca tienen una diferencia si vamos al original, ¿ya? Porque Pedro, en griego es Petros y roca es Petra, pero en realidad cuando uno considera estas palabras se da cuenta que no tiene que ver con la interpretación que le da la Iglesia Católica. ¿Cuál es? Que Pedro sea la piedra, o sea, la piedra angular de la iglesia. Y no es Sí, así, es Cristo. no es así. ¿Sí? Es Ujú. Cristo. Y tiene que ver también con entender el significado de la palabra. ¿Sí? Ese es lo que es, a eso se refería el ejemplo que tenemos aquí. ¿Sí? Pero vamos a avanzar y vamos a ir al cuarto principio, que es el de la escritura interpreta a la escritura. Aquí volvemos a redundar sobre lo que les dije yo acerca de que la Biblia es la mejor intérprete. Los pasajes menos claros deben explicarse a la luz de los más claros, ¿sí? Y si no hay claridad, nos quedamos sin tener una explicación certera porque la Biblia no da más luces o claridad sobre algún asunto en particular,
¿sí? Pastor, tiene que comenzar a grabar. Sí, creo que comencé ya a grabar, si es que no me equivoco. A ver, vamos a chequear. No, no está grabando. Sí, está grabando. Ah, sí, sí Sí, está está grabando. grabando. Sí. Sí. Así que volvemos. Em, y como le decía, hermano, estamos en la idea de que la Biblia tiene que darnos a entender o tiene que revelarse a sí mismo, ¿no? Ella misma se tiene que revelar, ¿ok? Y eso tiene que ver con la relación que hay con otros textos paralelos. Por ejemplo, Romanos 3:28, que habla sobre la justificación por la fe, y que eso a la vez también sale en Santiago 2:24, que dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces ahí hay una explicación mucho más amplia y complementaria de la fe, porque no podemos simplemente quedarnos con que yo creo y es suficiente, cuando Santiago nos dice que esa fe sin obra es muerta, ¿sí? La fe necesariamente nos lleva a la acción. Y y no se contraponen, no son contradictorias entre sí, sino que se complementan, porque habla entonces de esa fe que se refleja en las cosas que yo hago. Ambas muestran que la fe genuina se evidencia en obra, ¿sí? Entonces aquí esto es importante, el principio de que la explicación misma está en la escritura, ¿sí? No tengo que utilizar otras fuentes o otra versión para entenderlo, sino que la misma palabra me tiene que llevar a una conclusión, a una interpretación, a una comprensión sobre una temática, como es el caso aquí de la fe. ¿Sí? La fe no se queda en un solo texto, sino que la fe se ve en un todo. Y si es en el caso de Pablo, a través de sus cartas. Si es a través de Jesús, los evangelios. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, podríamos también ahí ver en distintas versiones el tema de la fe. Aquí un recurso que es muy bueno para asociar los temas son las concordancias, los libros, las concordancias, que según un tema nos puede llevar a muchos textos bíblicos como para dar una visión amplia de toda la Biblia. ¿Sí? Por lo mismo, fe, por ejemplo, usted puede buscar la concordancia fe y le vamos a mostrar todos los textos donde se hace alusión a la fe. Y ahí usted puede tener una panorámica general. Pastor, ¿Sí? por ejemplo, un poco aplicando la serpiente que tentó a Adán, a Eva en el huerto, se ve como una alegoría, ¿cierto? Pero, disculpe, pastor, ¿qué pasó? Ya, algo se cayó, pero no pasó nada. Pero la Biblia responde a la Biblia en el Apocalipsis, nos dice claramente que la serpiente antigua es el diablo. ¿Podría ser? Eh, sí, pero no es definitivo, pienso yo. Aquí estoy dando mi opinión, sin tener ahí quizás los argumentos a la mano, ¿no? Pero así como podemos asociar la serpiente como algo maligno o algo nocivo, podemos tomar también lo que aparece en el Éxodo cuando eh, en el pueblo estaban muriéndose, ¿cierto? El pueblo, y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente. Que la miraran, Y claro, y mirando a la serpiente podían, ganaban. ¿sí? Salvarse. Entonces vemos ahí que no podemos ser rotundos en pensar de que la serpiente solamente refleja el mal cuando vemos una serpiente, ¿cierto? Metálica que es usada para salvar al pueblo, así como también aparece, ¿no? Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así también Cristo también será levantado, ¿cierto? Para la salvación de este mundo, ¿no? No, Eh, no me entendió, pastor. ya, a ver entonces, No, yo le decía que la serpiente que encontramos en el Génesis, habla de la serpiente, ¿cierto? Que, que sabemos que tentó a Adán y Eva, ¿sí? es una alegoría, porque
chuta, difícil que me imagine que una serpiente va a estar hablando. Es como a Jonás que se lo tragó un pez y estuvo en el vientre 3 días. Me refiero al tema de alegoría. En ese momento, si yo no supiera de la Biblia y comienzo a leerla, lo entiendo quizás de esa forma, pero después estudiando más la Biblia y más la Biblia, el ejemplo que daba yo que no de que representa el mal o el bien, sino como una alegoría, que después tengo la respuesta de esa serpiente en el Apocalipsis, donde dice la serpiente antigua, y dice, ahí dice que es Satanás. Porque estar hablando, me imagino, de la serpiente antigua, la serpiente del Génesis, que tentó, hizo caer a Adán. Ya, pero tú, ¿cómo? No de bien y mal, sino Ah, como ya, ok. la Lo Biblia da una lo respuesta ahí de quién es esa serpiente. Ok, pero ¿cómo llegas tú a la conclusión de que la figura de la serpiente es alegórica y no es real? O sea, pues, tú estás llegando a la conclusión de que esa serpiente que relata Génesis no fue una serpiente que les habló ni que caminaba. Claro, no, claro, yo estoy haciendo entender como que yo comienzo a leer la Biblia y aparece ahí una serpiente hablando. ¿Cierto? Para mí eso es una alegoría, es como cuando dice que Jonás fue tragado por un pez y estuvo 3 días. Yo también eso lo veo como una alegoría. eh, pero sin embargo tengo la respuesta en el Apocalipsis, donde me dice, me habla sobre la serpiente antigua, que yo entiendo que es la serpiente del huerto, que es Satanás. Me dice que la serpiente era Satanás. ¿No me entiende? Sí, sí, estoy aquí mirando una cosita como para ayudarte en este sentido. Porque tú estás desconociendo de que Satanás se haya mostrado como serpiente físicamente. ¿Eso estás diciendo? No, yo estoy diciendo que si, por ejemplo, yo comienzo, no sé, le paso la Biblia a alguien para que la comience a leer y se mete al Génesis y ve que habla una serpiente, él no va a pensar que una serpiente está hablando. O sea, para yo ahora entendiendo, yo digo que es una alegoría. Yo sé, porque estudiamos la Biblia, ¿verdad? Y en el Apocalipsis me dice que la serpiente antigua, o sea, la serpiente del huerto, es Satanás. Pero si yo al principio entendía el tema de la serpiente, o como usted antes dijo, cuando niño muchas veces aprendí muchas cosas. Yo cuando niño quizás escuché la historia de Jonás Ah, ya, ya, y te estoy como entendiendo. yo decía, chuta, un pez, tuvo una persona 3 días, entonces después cuando grande debo entender a lo mejor que quizás era una alegoría, o fue real, no sé, pero entiendo por lo que veíamos delante que es una alegoría. Pero que la Biblia de una u otra forma, como la Biblia habla, en algún momento voy a encontrar esa verdad. Ya, Mejor que hubiese a ver, preguntado. estoy tratando de entender un poquito. Tú estás diciendo que nosotros asociamos esa serpiente porque en el mismo relato de Génesis 3 no dice que la serpiente era Satanás. Entonces, nosotros estamos asumiendo que es Satanás, Correcto. ¿sí? ¿Sí? Claro, porque si yo Listo. aquí leo el versículo 1 de Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis, y ahí hay un diálogo, ¿no? Y Ujú. es la tentación misma, ¿cierto?, de la serpiente hacia Adán y Eva. Claro, acá nos dice, y la serpiente que era Satanás, ¿cierto? No, pero el Génesis lo dice. O sea, el Apocalipsis. Claro, y también lo dice 2 de Corintios 11:3. Correcto. Por eso lo que usted está Dice, diciendo ahí, la Biblia está hablando, dando la respuesta. Es como un todo. claro, sí, Un sí. todo. Lo La que no Biblia va dice dando la uno lo respuesta. aclara o lo complementa otro. Sí, sí, ahí Justamente, a te eso me estoy refiero. entendiendo. Ok, sí, pero ojo con lo alegórico, porque aquí es un hecho concreto. ¿Sí? Alegoría es que yo puedo asociarlo, pero que en realidad no lo es, pero aquí es una serpiente. ¿Sí? Es así de carne y hueso, por decirlo de una manera. No es una figura
que nosotros podemos imaginar que por ahí Adán y Eva la vieron, sino que en concreto es la serpiente. Por ejemplo, aquí 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Lo dice Pablo acerca de los falsos profetas, ¿no? Que podemos, así como Adán y Eva, o Eva en este caso, fue engañado por la serpiente, esto pueda seguir ocurriendo, ¿no? Eh, Porque de eso se trata. Satanás es un ser de engaño, ese es su trabajo, más que de atemorizar, es persuadir a no fijarse en Dios, ¿cierto? A través de la mentira, el engaño, las verdades a medias también, porque así también engañó a Adán y Eva, ¿no? Eva en un principio dice, así que Dios dice que no debes comer, así como diciendo una verdad, ¿cierto? Que era cierta, que no podía comer, pero que manipuló de tal manera que presentó a Dios como alguien un tanto de intenciones Egoísta. medias oscuras, ¿no? Así como poniéndole un manto de duda a las cosas que Dios prohibía, ¿no? ¿Por qué Dios te prohíbe esto, no? Cuando tú podrías a lo mejor ser igual que Dios, en el sentido de que tú puedas tomar tus propias decisiones. Claro, así, una cosa así, así que con que tu papá dijo que no podíais fumar. Ah, así que no Mm, puedes hacer eso. Pero sí, bueno, los amigos. exactamente, entonces es muy astuto Satanás. Eh, Juega inclusive con la verdad revelada. Piensen ustedes que Satanás trató bueno, tentó, aunque no logró su objetivo, Jesús, a Cristo, sí, y usó de la escritura. así es. Y ahí hubo un debate teológico interpretativo sobre la escritura. A ese nivel juega Satanás. Satanás conoce muy bien la escritura. Y trató de tentar o sea, trató también de desviar la misión de Jesús usando la escritura y llevándolo a no cumplir con su cometido, porque esa era la intención de Satanás, que Jesús no llegase a cumplir con la orden establecida, con el mandato establecido por Dios Padre, que era morir en la cruz. Satanás sabía que si Jesús no moría en la cruz, el pecado no era vencido y Satanás no era vencido. Y jugó por el lado de que no se cumpliera la misión. Y no fue con violencia ni con miedo, fue por persuasión y a través de la palabra. Así que interesante cómo ahí se entran esos debates. Y como tú bien dices, Víctor, claro, deducimos que es Satanás porque también se hace referencia ahí a nuestros libros, como lo que tú mencionaste en Apocalipsis. Aquí estoy viendo unos textos paralelos: Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 22, 2 Corintios 11, versículo 3. Y ahí hace referencia a ese versículo 1 de Génesis 3. ¿Sí? Ujú. La palabra tiene que darnos luz y tiene que llevarnos a entender, ¿cierto?, las verdades a profundidad. Vamos al punto 5, principio de la intención del autor. Definición: dice, el significado de un texto se basa en la intención original del autor inspirado y no en las interpretaciones subjetivas del lector. El esfuerzo que hace un hermeneuta, el esfuerzo que hacemos al estudiar la Biblia, es tratar de entender la intención del autor. Eso no lo olvidemos. ¿Sí? Eso es lo de fondo, entender lo que quiso decir el autor. Eh, de eso se trata, hermano. ¿Sí? Vamos a pasar rápidamente al otro para terminar estos puntos y así vamos al control. Esto ustedes lo van a tener también, así que van a tener los mismos ejemplos ahí para aprovechar. Principio de la centralidad de Cristo.
Toda escritura directa o indirecta apunta a Jesucristo y su obra redentora. ¿Sí? Es así. Vemos a Cristo presente en la Biblia. Juan 5:39, escudriñad la escritura porque ellas dan testimonio de mí. Jesús mismo dice, escudriñen la escritura porque ahí me van a encontrar. Allí me van a conocer. Ahí van a entender lo que yo quiero hacer con ustedes. ¿Sí? El mismo Jesús nos muestra la Biblia como la fuente de la verdad. Punto 7. Principio del propósito divino. La interpretación debe buscar el propósito central del texto, revelar la voluntad de Dios, glorificar a Cristo y transformar vidas. ¿Sí? Es una, un encuentro con la verdad que me lleva a una transformación de vida. Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Sí? La historia de José nos muestra el propósito Ujú. de redimir y preservar a su pueblo incluso a través del sufrimiento. Aquí hace alusión a quién? A José cuando fue vendido por sus hermanos. Vamos al punto 8, principio de la aplicación contemporánea. El mensaje bíblico debe aplicarse a los textos y necesidades actuales sin alterar su significado original. ¿Sí? Mateo 5:24, amad a vuestros enemigos. Ah, pero yo no tengo enemigos, así que... pero acá dice que la intención es mucho más amplia, ¿no? Obviamente aquí habla de enemigos, que era la gente que se oponía a él en un contexto romano, pero hoy podemos asociar a enemigos a quienes, a los que no piensan igual que yo, que tienen son de otro contexto cultural, puede ser también alguien que es ateo, etcétera, etcétera. No necesariamente está buscándome el daño, pero es alguien que quizás no comulga con mi fe, y lo que el Señor nos dice es que debemos amar. Punto 9, principio de la dependencia del Espíritu Santo, una vez más, es el Espíritu Santo que nos ilumina y nos ayuda a entender la Escritura. ¿Qué mejor que el autor de la Biblia para entenderla mejor? ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Y vamos al 10 y último, principio de la unidad de la Escritura. La Biblia, aunque escrita por diferentes autores en distintas épocas, presenta un mensaje unificado y Y coherente. coherente. La Biblia no se contradice, mis queridos hermanos, no se Amén. contradice. ¿Sí? Si hubiese esos conflictos, en realidad no podríamos considerar la Escritura como un libro que nos da el sustento suficiente para nuestra fe. ¿Sí? Vemos ahí la unicidad temática. Hay un solo tema central, Jesucristo, y todo apunta a Él. Así que tenemos la posibilidad de seguir creyendo y no nos vamos a extraviar si es que estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, comentario respecto o algo que añadir. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estamos todos o no? A ver cuántos hay para el control. 1, 2, 3, 4, Hay 13 con usted. Uno, 1, 2, dos, hay 11. 8, 9, 10, 11. Ok, ¿están todos presentes? Muy bien, sí, están los 11. Son 11 los alumnos de este curso. Bueno, ahí aparece Patricio porque uso también mi tablet para escribir, ¿no? Por eso que la tengo ahí unida. Permítame un segundito para preparar el examen. Todos pueden entrar a Classroom, ¿cierto? ¿Sí? Porque por ahí se los voy a mandar. Pero vamos a estar todos aquí presentes para que nadie se quede fuera, diga, no, pastor, no puede entrar al control y por eso que no lo presenté, ¿no? La idea es que todos estemos ahí claros en ese sentido. Un segundito, por favor, voy a habilitar esa parte para que ustedes puedan ingresar.
Hermano, lo acabo de habilitar. Por favor, confírmeme si lo tienen ustedes en el Classroom. Chequen eso, por favor, lo primero. ¿Sí? Que el que tenga ya habilitado, levante con su dedito, haga una señal ahí, eso. Muy bien, muy bien. Hermano José, ¿cómo va? Hermana Luzmenia, Boris, hermano Juan, muy bien. Lo estoy buscando. ¿Dónde lo sigo, pastor? Tiene que entrar a Classroom y ahí dentro de lo que son las actividades Ya. dice control, primer control de hermenéutica. Hermana Yana, ¿cómo le fue a usted? ¿Tiene, tuvo acceso al control? Sí, pastor, pero es que el email me está cambiando el nombre porque estoy con el correo de Waldo de mi esposo anterior. Ok, pero lo voy a asociar ahí en caso de que no pueda ahora, y es usted, ¿sí? Hermano José, hermana Lismenia, ¿cómo están? Estoy encontrando el, el documento. Página principal. Es que para algunos es primera vez que le toca hacer un control de este tipo, así que estamos esperando, hermano, Oye, nos explique. ¿Sí? Almendra, cállate. Hermana Paula, ¿está bien, cierto? Ya, excelente. Entonces nos faltan, hermano José. Hermano Ah, Lismenia, ¿usted está ok? Sí, muy bien. Y hermano Juan, que ahí está. estoy en la página, pastor, pero no puedo acceder al documento. Esa página principal, ingreso a hermenéutica bíblica, ¿cierto? Y hasta ahí llego. Donde están los trabajos, ¿cierto? Hay uno, dice controles, y dice primer control de hermenéutica bíblica. Usted pincha y entra y va a aparecer el control y usted tiene que entrar ahí, ¿no? Yo tengo otro formato, ¿no? No es igual al del alumno, el estudiante. Entonces no sabría explicarle bien cómo es que... Sí, puede ser de otra forma. Mira, ahí, pincha ahí, baja. O sea, trabajo en clase, controles, cierra eso.
Trabajo en clase. Pinche ahí. Patricio Huanca publicó una nueva tarea, ¿no? El cuestionario PowerPoint de la primera semana. Ahí tienes que. Ahí empezamos a hacer la prueba. Pincha ese Tra- que dice correo Trabajo en clase. para que registre tu correo. Video de la clase, PowerPoint, sílabo, Diga el nombre controles. del estudiante. Catherine Pedraza, el tuyo. Primer control, aquí está. Primer control, Exactamente, ese mismo. hermenéutica bíblica. Aquí está. A ver, papá, Aquí está tu hermanita Beatriz. ¿Viste? Ahí parece que está. No me Ahí aparece. se va a abrir. no, dale de la página principal, bebé, por favor. Ya, ahí, primera, ya, hermenéutica bíblica, Ya. esto. Patricio publicó un primer control, pínchalo, ahí. Hay que empezar. Ya, escribe ya, formulario. Ya, ahí comienza. Correo ¿Cuál es electrónico, la primera pínchalo. pregunta que te aparece? Ya, nombre del estudiante. Aquí. Abajo, José Hidalgo. Y ahí comienzas a responder Oye, después. todavía, esperen un ratito, hermano José, no respondan todavía. Hermano Juan, ¿cómo está usted? ¿Pudo entrar? Vamos, hermanos. ¿Y si exégesis consiste, es lo mismo? Sí. Opinión y punto de vista, presuposiciones personales en el texto bíblico. Todavía estoy encausado, todavía estoy parado, pastor. Voy a sacar una foto aquí y te la voy a mostrar. ¿Pero pudo entrar a Classroom o todavía no? Sí, pero entraba, pero me daba la primera clase. La segunda cuando se habla de canon bíblico, ¿cierto? Sí, la tercera, Sí. revelación general No a trabaja aquella todavía, hermano, esperen un poquito. Ah, ah, Hermano Juan entró, No, tiene Estamos que entrar a clase. donde dice controles, donde dijo el pastor controles, o sea, a ver. En la parte de trabajos, en la parte al medio, porque hay una que dice tablón, es donde el pastor, lo que publica aparece en el tablón. Después hay una arribita, hay otra pestañita que dice trabajos, algo así, trabajos, tareas. tareas, perdón. Y ahí si uno avanza un poquito para abajo, aparece controles, y ahí aparece el primero. Hermano Boris, si yo lo dejo hacer confitrión, ¿usted podría compartir pantalla y mostrarlo ahí para que ellos entiendan bien lo que se está diciendo? Si lo hago como anfitrión para que pueda compartir, porque mi presentación es otra, ¿no? Como profesor, pero ustedes como estudiantes tienen otra y ahí sería más fácil que ellos Sí, pudieran. pastor, ¿Sí? hágalo no. Ya, entonces voy a hacer como anfitrión a Boris. Ya. Cuando quiera, hermano, puedes compartir pantalla para mostrar cómo entrar ahí al control. Eh, Ya, ahí está mostrándose. Ahí está. Todavía está en negro, pero ahí está, ahí sí. Ya, aquí abre, bueno, esa es como la principal, hermenéutica. Aquí en el tablón aparecen todas las publicaciones del pastor. De hecho, si yo pincho acá, me aparece Primer control. el cuestionario, pero es mejor irse a trabajo de clase. Y aquí donde dice controles, pincha y le aparece el formulario de las preguntas, el cuestionario. Tal cual. Así que ahí, bueno, que lleguen todos hasta ahí, pues. Hermano Juan, ¿cómo está? sí, estamos con Ana María acá y me está ayudando. Sí, No está tengo capacidad. hermenéutica, trabajo en clase, controles y el formulario.
Claro, y Ya, pincha ya, y se abre el formulario. ya entré, ya entré, Claro. ya entré, ya entré, ya entré, ya entré. A los otros que, pues, también pueden seguir lo mismo. Ujú. Ahí, ahí está, ahí está. Vale, pues, Menciono. ahí queda. No sé qué más falta que llegue hasta aquí. Creo que el Yo resto. estoy listo, pastor. Ya, genial. Entonces falta la mano, Juan. Estoy Para- listo. Listo, genial. Gracias. ¿Falta alguien o no? No, estamos ok. Ya, Gracias, Boris, te pasaste. listo. Muy bien, ahora estamos todos ahí con el control. Pueden ingresar a ello. Y como les decía, se compone de dos partes esencialmente, verdadero y falso. Ustedes tienen que, en función de la sentencia que aparece ahí, léalo con cuidado y usted responda, ¿verdadero o falso? No hay que argumentar la falsa ni nada de eso. ¿Verdadero o falso? Y las preguntas, ahí ustedes escriben y desarrollan la respuesta, ¿ya? Traten de armar un poco la idea, que no sea tan concisa como decir esto, sino que traten de armar un poquito la idea. ¿Sí? ¿Les parece? Eh, entonces, ¿qué tal si le damos desde este momento, ustedes ingrese al formulario y responda a las preguntas, ¿sí? No se desconecte, quédese ahí mismo y vamos, si usted termina, tiene que pinchar al final y dice enviar y se fue el formulario, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta Ahí no, una vez que pasa eso, nos retiramos de la clase. y ahí terminan y terminamos la clase de hoy, ¿sí? Ya. Bueno, hermanos, adelante, pueden comenzar su control. Éxito.